Bueno, hemos vuelto al aire y esa hermosa voz locutada que escuchaban recién en el audio es un pedacito que les quise traer sobre un podcast hermoso y bello y muy interesante que se llama Les Presentes, que está hecho por la señorita Julia Rizzo, a quien tenemos del otro lado del teléfono. ¿Es así, Julia? Hola, sí, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Carolina te habla. Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Comentarles, gracias por tu tiempo, comentarles a los oyentes que sos locutora, actriz y militante por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Está bien la presentación que elegí para contarles a los oyentes? Perfecto. ¿Te reconoces así? Sí, Bien, sí. excelente. Perfecto, sí. Bueno, gracias por este momento de charla. Estaba pensando, mira, ni bien empezamos el programa, puse en agenda a las chicas, mis compañeras que están acá, y mencioné la palabra capacitismo, y una de mis compañeras no tenía referencia tal de qué era el capacitismo, y me sorprendió, la verdad, porque digo, los oyentes pueden estar un poco desprevenidos, y querías empezar por ahí, por preguntarte si nos podés contar qué es el capacitismo y por qué somos una sociedad capacitista. Bueno, me parece re interesante empezar como conceptualmente por ahí, porque es una palabra en realidad de la que sabemos mucho, porque actuamos mucho en base al capacitismo, pero sabemos poco qué significa en realidad. Se está hablando ahora en los activismos populares sobre capacitismo, cosa que está buenísimo que suceda, pero todavía hay mucha gente que no accedió a ese conocimiento. Básicamente el capacitismo es como toda palabra terminada en ismo, es un paradigma, un lugar donde estamos parados, y hay que pensar, como siempre, que no es una elección solo individual, sino también es un sistema colectivo en el que se basó la construcción de nuestra sociedad colonial, básicamente. O sea, nuestra sociedad colonizada, o sea, nuestras sociedades latinoamericanas hoy se basan y se han construido en base a un montón de violencias: el capitalismo, el racismo, el sexismo. Bueno, el capacitismo también está presente ahí. Es considerar, en palabras llanas y concretas, considerar que un cuerpo no puede hacer tal cosa porque tiene discapacidad. Es el sistema opresor del colectivo de personas con discapacidad, es la jerarquización de los cuerpos también, considerar que un cuerpo es mejor que otro por su discapacidad, un cuerpo que vale más. Todo eso es el capacitismo, y creo que si empezamos a revisar todas nuestras acciones a lo largo de la vida, nos damos cuenta que incluso las personas con discapacidad reproducimos un montón de capacitismo. También, por ahí venía mi próxima pregunta, que yo pensaba, ¿no? ¿Qué debemos aprender o desaprender para dejar de ser capacitistas, si es que se puede, por esto que decías que no tiene que ver tanto con conductas individuales, sino son cosas aprendidas o estructurales? ¿Y qué rol tiene el Estado también en esto para intentar como desestructurar esta sociedad capacitista? Sí, es fundamental el rol del Estado, fundamental, porque también, como decía, el capacitismo, al ser un paradigma, o sea, un paradigma en el que estamos inmersos, o sea, llegamos a un mundo capacitista y aprendemos en base a conductas capacitistas. Entonces, las ciudades están construidas como están construidas porque somos una sociedad capacitista. La gente tapa las rampas en las calles porque, y es el ejemplo más burdo que puedo dar, básico, más básico, el del tránsito, pero si nos ponemos a ahondar puedo dar un montón de señales. Por eso digo, es individual, o sea, es una elección personal, pero también es
un sistema en el que ya estamos inmersos, un sistema al que ya caemos de alguna forma, ¿no? Por eso ahí tu pregunta es fundamental, que el rol del Estado es importantísimo en generar políticas públicas, por ejemplo, donde se visibilice que, bueno, acá la discapacidad, no, la persona con discapacidad no está contemplada, no puede acceder ni permanecer, que me parece lo más importante. Sí, escuché algo en tu podcast, Lesotres, que estaba bueno, que es algo así como la discapacidad no es una tragedia en sí misma, sino lo que es una tragedia es la vida en un entorno capacitista y en esta sociedad capacitista. Me parece que esa idea es excelente. Y es la idea, en realidad, no, claramente no la dijimos nosotros, tampoco tampoco es una novedad. Sí es lo que define el modelo social de la discapacidad, que es una nueva forma de ver a la discapacidad, que hoy quienes militamos por los derechos humanos, quienes militamos por los derechos de las personas con discapacidad, estamos militando el modelo social de la discapacidad, ¿no? Cuando vos me presentás y decís, bueno, activista por los derechos de las personas con discapacidad, bueno, estamos militando un modelo pleno social de la discapacidad, que es el modelo social. La definición es esa: reconoce a la discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona y el entorno. O sea, mi discapacidad no es lo que a mí me falta, sino a lo que el entorno le falta como para que yo pueda vivir en ella. Claro, y eso, por supuesto que... y ahí se politiza la discapacidad, ¿no? Porque ahí lo colectivizamos. La discapacidad ya deja de ser ese problema, entre comillas, por la que tenemos que ir al médico y arreglarnos y solucionarnos, sino que ahora es colectiva. Somos un colectivo reclamando por nuestros derechos, porque somos pues recién pasaba en el capítulo de identidad política. Sí. Bueno, militando el modelo social de la discapacidad, pasamos a tener una identidad política y bueno, y ahí es donde queremos ser reconocidas, ¿no? No solo por la política en sí, por los feminismos, digo, por un montón de actores sociales hoy que eso, queremos que nos vean. Mencionás el feminismo y los feminismos, te reconoces como una militante feminista también. Sí, plenamente. ¿Y sí. les incluyen al colectivo? ¿Crees que les incluyen o pudieron ustedes meterse de prepo en el o los feminismos? Yo creo que somos parte de la construcción de otro feminismo, de un feminismo interseccional. Creo que el feminismo anticapaz... A ver, yo siempre digo que para mí el feminismo en sí, o sea, como la ideología feminista no puede no ser anticapacitista. Claro. Pienso hoy que el feminismo se debe naturalmente a una lucha anticapacitista. Yo creo que hoy las personas que nos identificamos dentro del feminismo y que tenemos discapacidad, obviamente que estamos peleando por un lugar, pero también estamos construyendo nuestro espacio, estamos construyendo nuestro propio feminismo de alguna forma, porque yo hay algo que critico mucho también, que es esta especie de feminismo hegemón. Digo, dentro de un movimiento revolucionario a mí me da como mucha desilusión a veces que se haya creado un modelo hegemónico de feminista, ¿no? Un feminismo de clase, incluso de clase media, de clase alta, un feminismo blanco, además, un feminismo que es muy bello para ser compartible en redes sociales, ¿no? Que compartimos mucho en redes, en historias de Instagram, y bueno, ese feminismo sabemos que no nos contempla, que ahí no estamos, que es un feminismo más no sé, de pancarta, y sabemos que bueno, que ahí no estamos, digo, y un montón de colectivos tienen las mismas
la misma crítica, no solo del colectivo de personas con discapacidad. Digo, hay colectivos, no quiero hablar por otras personas, pero no sé, por ejemplo, el colectivo de mujeres y disidencias dentro de las villas, por ejemplo, tienen un reclamo también muy parecido a que hay una cierta hegemonía dentro del feminismo en la que hoy no estamos siendo parte, pero bueno, yo apuesto a que nuestro activismo se pueda reconocer como sí mismo, ¿no? Como un feminismo interseccional. Sí, total, vamos por eso me parece, es como un proceso desde este espacio por lo menos también bancamos el feminismo interseccional del que hablas, la horizontalidad que se ha atravesado por la cuestión de clase, por lo popular, claro. Así que bueno, nada, abrazamos al colectivo Disca, y te quería preguntar también por tu podcast. Estuve escuchando un par de capítulos, me parece súper hermoso armado y los discursos que se escuchan ahí. Tuvimos la oportunidad de entrevistar en este programa a Coti Garrone hace un tiempo atrás. Sí, me lo dijo. ¿Sí? ¿Te lo dijo? Sí. Espectacular. Hermosa charla hermosa charla que tuvimos. Sí. También yo tuve la oportunidad la escuché en tu podcast y de leer el libro de Flor Santillán, Maldita Lisiada. Me gustan todos esos discursos que esas voces que das ahí en Lesotres, porque me parece que interpelan y nos hacen reconocer a mí, que soy una persona sin una discapacidad, mi privilegio, y también lo que mostrás ahí me parece que es esto del discurso colectivo, Disca, y no un discurso desde el yo, sino que es un discurso político y de reivindicación de la lucha por los derechos de los discapacitados. Y cómo surge o cuál fue tu idea de armar ese podcast. Bueno, nace un poco de la idea que vos decís. En realidad, como yendo a lo más anecdótico, yo curso el profesorado de teatro, y desde el profesorado de teatro estuve en realidad, porque ayer la probé, voy a decir, estuve haciendo una materia de educación especial, y bueno, la idea, la profesora, en el medio de la cuarentena, fue en mayo del año pasado, estábamos en pleno aislamiento total. El año pasado, cursando esa materia, se nos propuso hacer un trabajo de consigna libre, donde teníamos que dejar, varios contenidos asentados, como demostrados, y yo, locutora, que estaba sin hacer radio y qué sé yo, dije, voy a hacer un podcast porque, voy a hacer un primer capítulo, como lo entrego y listo, y como nada, tengo ganas de demostrarlo y hacer algo que a mí me interpele desde lo que yo sé hacer y de lo que extraño y qué sé yo. Bueno, entonces como convoqué a toda mi familia, que son toda la gente que se escucha en el primer capítulo, y después en un montón de capítulos salen siempre en la apertura, ya son medio cábala. Pero bueno, y así nació el primer capítulo, como a un trabajo de la facultad en realidad. Claro. Y después charlando con una amiga, que esto tiene que salir, que no sé qué, y bueno, y ahí ya vamos por el capítulo 13. Está buenísimo, hay mucha dato duro, historización y esto que te digo de aportes de la mirada. Sí, eso era lo que iba a decir. A mí me nace la idea de seguir con esto porque yo me daba cuenta que los materiales donde yo consultaba y los materiales donde yo busco información, ahora también en otro proyecto que estoy generando, necesito como más mirada bibliográfica, y yo me daba cuenta que toda la bibliografía que hay sobre discapacidad está, primero, poco escritas por personas con discapacidad, claro, realmente son estudioses que teóricos que saben sobre discapacidad y qué sé yo, y eso siempre colabora a la construcción y no construcción porque ya está recontra construido, ¿no? Sino fomenta el modelo médico, esto de que somos seres que se tienen que rehabilitar y todo eso.
Entonces la idea parte un poco desde ahí, de generar un contenido donde puedan estar las voces, primero, de las personas que militamos por el modelo social de la discapacidad, y que donde podamos hablar nosotros, donde no tenga que hablar alguien por nosotros. Creo que nace desde ahí, y hoy escucho el capítulo 1 y me pasa eso, de que digo, no puede ser que este contenido no esté en voces de personas con discapacidad. Por eso también me da mucha alegría que, bueno, y creo también que el podcast funciona por eso, ¿no? Hay algo ahí del discurso dicho por alguien del colectivo que... Sí, total, de los protagonistas. A mí me interpela eso, sí. Claro, y bueno, y después las entrevistas también pasa lo mismo, es como un montón de data que probablemente no creo que encuentres en otro lado. Y de hecho, no sé, me han escrito de universidades y de lugares así formales de estudio, ¿no? Donde son como lugares un poco donde de alguna manera lo que importa o lo que prima es el academicismo, y como cosas así más académicas, y que usan el podcast como material de estudio, como material de revisión, porque no hay material, no hay. Claro. Le contamos a les oyentes que estamos charlando con Julia Rizzo, que es actriz, locutora y militante por los derechos de las personas con discapacidad. Les decimos que vayan a buscar a Spotify el podcast Lesotres, que está buenísimo, hay mucha data, es muy interesante. Leí en un post que hiciste en Instagram, en tus redes sociales, que algo así como convocar a alguien a una persona con discapacidad que hable solo de capacitismo es capacitista. Entonces digo, bueno, primero me reconozco como capacitista definitivamente, estoy en proceso de construcción como todos los aspectos de mi vida, pero también, bueno, al ver que sos actriz, me interesaba esto también de conocerte un poquito más desde ese lado, de la actriz. También funciona, por lo que me contaste, como una militancia, la actuación. Sí, entiendo lo que leíste. También es porque, o sea, en este caso, como que lo que convoca la entrevista es el podcast, bueno, se claro. entiende. Más que nada, sobre todo, ahí lo hablaba en mi rol de locutora, de actriz, que esa frase que leías en las redes sociales, como que alguien tiene discapacidad, pues yo tengo discapacidad, soy locutora, entonces claro, no sé, entrevistan al director de la Agencia Nacional de Discapacidad y es como, podés claro, llamala a Julia, claro. Pero literal pasa eso, es como, podés venir a hacer la nota vos, no querés estar, es como, bueno, contanos qué pasa con... Y es como, estás encasillada, y eso también de alguna forma es capacitista, porque es como, estás dando a entender que la persona no puede tener otra cosa de la que hablar, no puede tener otro contenido, o que no puedes no saber de otra cosa. Claro. Y en el teatro a veces pasa lo mismo. Me pasa menos, la verdad, me pasa menos. Eso, como digo en esa entrevista que me hicieron, que seguro leíste de ahí, ahí en el teatro es algo más personal, donde hay que empezar a limpiarse. En mi caso, por lo menos, ¿no? Sí. Fue como un prejuicio más interno de que me iban a mirar por disca y no por actriz, y de eso hay que empezar a limpiarse. Por eso digo, nosotros también somos reproductores de capacitismo todo el tiempo, así que eso es, nadie está exento. Totalmente. ¿Hay un mensajito para Julia que llegó? A ver. Sí, hola Julia, Mica te habla acá en la mesa. Hola. Llegó. Hoy estuvimos. ¿Qué tal? Hola, un gusto. Gracias por participar acá en esta mesa. Súper linda la charla. Bueno, hoy estuvimos pidiendo a la gente que mande mensajitos y acá llegó uno para vos que te agradece las palabras y dice: cuánto para aprender y desaprender, maravilloso pensar el capacitismo. No es mi discapacidad, sino mi entorno que no puede darme una vida plena. Nada, como para mandarte ahí un mensajito de amor y un Totalmente. poco. Muchas gracias. Bueno, gracias
Bien, bien. Sí, sirvió el fomento de que queríamos que nos manden mensajita. Bueno, te llegó a vos, Julia. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, Julia, mil gracias por tu tiempo. Yo me gustaría cerrar con esta idea de la discapacidad como identidad política. Me parece que es el broche que cierra la militancia de las personas con discapacidad. No sé qué pensás vos. Sí, yo creo que sí, también coincido. A mí hay algo que me quedé pensando en eso, y ahora que también aprovechando que ustedes son un medio de comunicación y que tienen la bella tarea de contar activismos también desde el programa de ustedes, justo en el capítulo que reprodujeron antes de la nota, hablaba un poco de esto de la inspiración, ¿no? De que a veces las personas con discapacidad somos tomadas como inspiración. Y por eso me parece súper interesante reafirmar nuestra identidad política ante estos hechos, ¿no? Y ustedes seguramente se han encontrado un montón de veces y hasta probablemente han reproducido, digo, todos lo hicimos alguna vez, esas cuestiones como, ay, yo me estoy quejando porque, no sé, porque engordé 2 kilos y mira la vida de ese chico que no tiene brazos. Esas cosas las repetimos todo el tiempo, y si alguien repasa hoy medios de comunicación hegemónicos, sobre todo redes sociales, está todo ahí ese discurso. Absolutamente. Una de las cosas que decíamos acá en el segmento de deportes era eso, ¿no? Cómo se valora más como la experiencia de vida, de superación, más de campeones olímpicos. O sea, gente que compitió contra los demás y fue mejor, o de un diploma, ¿viste? Sí. Cosas que vos decís, pero ¿de dónde sale esta pregunta? Bueno, Coti Garrone, que es deportista, seguramente habla un montón sobre eso y lo habla todo el tiempo. Cómo le preguntan más sobre su accidente y su vida y su superación, y no por sus resultados deportivos. A mí me gusta hablar de la identidad política, porque la identidad política nos da, primero, que tenemos algo en común, que estamos todos oprimidos por el mismo sistema, y que de alguna manera nos reafirma como sujetes de derecho y no sujetes de inspiración. Yo hoy la verdad reniego mucho contra esos discursos, y estoy todo el tiempo observándolos en los medios de comunicación. Así que es muy, muy importante revisar siempre los discursos que decimos. Y no sé, el otro día, hace 2 semanas más o menos, un medio de comunicación, Infobae, no voy a decir ya que estamos, tituló una nota que decía: es ciego y se recibió de abogado en plena pandemia. Ay, Dios mío. Así era el título, no miento. Lo pueden buscar en su Instagram, está ahí. Empieza diciendo: es ciego, ¿no? Como que ya es la novedad, que es ciego y se recibió en pandemia. Y claro, todo eso fomenta a que la gente abajo diga: ay, yo quejándome, digo, ¿no? Jerarquizar los sufrimientos, como si uno no tuviera la potestad para sufrir por lo que quiere, y el derecho en realidad a sufrir por lo que quiere, que claramente es así. O sea, cada uno sufre por lo que puede. Y además, ¿por qué pensar que nosotros sufrimos por tener discapacidad? Claro, bueno, posiblemente puede ser que no, también. Claro, digo, yo la verdad que no, o sea, siempre corrijo también, ¿no? Como, bueno, ¿qué problema tenés vos? No es un problema. Para mí hoy ya no es un problema. Bueno, en esa estamos, me parece, por lo menos desde este pequeño espacio de construir y repensar los discursos hacia todos, digamos, hacia todos los colectivos, los prejuicios, los preconceptos. Así que hermosa charla, Julia, gracias por tu tiempo, y bueno, te mando un abrazo, que sigas bien. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, déjenme decir también que ¿cómo no? Dejo el podcast para ustedes en caso de que, no sé,
quieran usarlo. Sí, olvídate. Para el programa, la radio, un fragmento, lo que sea. De una, lo vamos a queda pasar a disposición. Muchas gracias. Y mismo a la gente decirles que vayan al podcast. Está un podcast, buenísimo. para lo que no saben, es como un programa de radio, pero sin audiencia en vivo, y te lo pones mientras cocinás, cuando total. estás haciendo un desayuno, ese rato que Excelentes estás... charlas, entrevistas, lesotres en Spotify. Gracias, Julia. Te mando un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Adiós.